Las siguientes historias se centran en los horrores que pueden pasar en las carreteras. Sin duda alguna, es algo que todos los viajeros temen, pues produce una cierta incertidumbre pensar que algo puede aparecer a medio camino, ya sea de índole paranormal o criminal, que pueda convertir este viaje en una pesadilla total. Antes de comenzar, me gustaría darle los saludos a los miembros del canal, que apoyan este contenido mes con mes y créanme que se les aprecia muchísimo. Saludos a Gabriela Valencia, Clive Tom, Mariana Martínez, Esther González, David Vigil, María Luisa Bocanegra y Javier Romano. Gracias criptomaníacos por todo el apoyo. No se les olvide también poder escuchar todos los episodios de La Cripta Embrujada, todos los relatos, así como podcast en Spotify, para que puedan escuchar el material de terror en cualquier lugar a la hora que ustedes quieran. Las salidas tarde al trabajo son prácticamente imposibles de evitar, sobre todo si trabajas en un lugar donde rolan turno, o tal vez cuando se encuentra una temporada fuerte y hay un sobrecargo de trabajo. Salir a horas de la madrugada hoy en día se considera peligroso en ciertas partes o ciertos lugares, e incluso esperar tu transporte solo también puede ser peligroso, sobre todo si hay una entidad que te está acechando y que esta, además de esto, te está persiguiendo, tal como nos lo cuenta la siguiente anécdota. Su nombre es Cristian Herrera, y esta es su historia. Hola, mi nombre es Cristian, y quisiera contar una experiencia que tuve mientras viajaba en un taxi por la noche. Tengo la certeza de que lo que vi fue real, porque el taxista también fue testigo de esto, y ambos terminamos muy aterrados esa noche. Había salido de mi trabajo y era tarde, pues se me presentó la oportunidad de trabajar algunas horas extra, y lo aproveché. En ese entonces trabajaba en una maquiladora que se encontraba a unos kilómetros retirados de mi casa y la ciudad. Todo el personal tenía transporte, pero si te quedabas horas extra, tenías que volver por tus propios medios, ya que era un horario en el que transporte contratado no trabajaba. Y yo ya sabía esto, así que llamé a una ruta de taxis que trabajaba por la zona, e inmediatamente me mandaron a uno. Eran pasadas de la 1 de la mañana, y el taxi se iba a tardar más o menos unos 20 a 25 minutos en llegar. Así que decidí esperarlo sentado por fuera de las puertas, mientras me fumaba un cigarrillo. Y desde ese momento comenzó lo extraño. De frente a la maquiladora había un terreno baldío enorme, lleno de árboles, arbustos y animales. Este terreno se extendía por kilómetros, y siendo de noche, daba un aspecto muy aterrador. Yo en ese momento traté de no prestarle mucha atención a esto. De vez en cuando volteaba a ver hacia el frente, hacia el terreno baldío. Varias veces pude ver algo que se movía. Como ya les había mencionado antes, en ese terreno había muchos animales, por lo que pensé que se trataba de un zorrillo, un mapache o alguna comadreja. Pensaba eso, al menos, hasta que empecé a escuchar mi nombre. Noté que alguien me estaba hablando, así que de inmediato me quité los audífonos para escuchar mejor y me levanté mirando hacia el portón. Pero en este no había nadie. Se me hizo raro, y cuando me estaba de nuevo acomodando en la banqueta, escuché de nuevo mi nombre, pero esta vez lo pude captar claramente que venía de enfrente, o sea, entre el monte. Cuando volteé a ver,
Vi que había una sombra por debajo de un árbol. Era la sombra de una mujer, pero esta extrañamente se me hacía familiar. Esa mujer me habló de nuevo por mi nombre, y en ese momento logré captar que era la voz de mi madre. Para esto, tienen que saber que mi madre tenía 3 años de haber fallecido en ese entonces. Recuerdo que hasta le dije en voz baja: «Mamá, ¿eres tú?». Pero en ese preciso instante llegó el taxi, haciendo sonar el claxon y alusándome con las luces, sacándome de mi trance. Sentía que estaba hipnotizado por aquella presencia, ya que incluso había comenzado a caminar hacia el monte. Por suerte el taxista que venía por mí ya me conocía, así que hablando con él olvidé lo que me había pasado. Lo que no sabía es que más adelante en el camino vendría lo peor. Todavía no salíamos de la autopista que iban de camino a las fábricas textiles. Por esa hora no transita ni un alma en esa carretera, por lo que íbamos por esta totalmente solos, cuando de pronto se nos apagó el taxi. Según esto me dijo el taxista, que había estado fallando últimamente. Según esto, lo que me dijo el taxista, que había estado fallando últimamente, pero que esa misma mañana lo habían reparado en el taller. Total que se bajó del taxi para checar lo que le había pasado. Recuerdo que habíamos orillado el taxi para ver si pasaba algún otro carro, para que éste no se impactara con nosotros, tanto así que quedamos enfrente de una laguna. Yo estaba dentro del taxi y el taxista se encontraba afuera checándolo, cuando en eso me da por voltear a ver hacia la laguna. Y no creo que haya sido coincidencia. Algo intencionalmente llamó mi atención hacia allá. Vi que algo salía de la laguna, y estoy muy seguro que era la silueta de mi madre. La reconocí a la distancia. Llevaba un vestido que siempre usaba los domingos. Lo recuerdo perfectamente. Me encontraba de nuevo hipnotizado por la silueta, desde adentro del coche. Cuando en eso, el taxista entró de nuevo al taxi y trató de encenderlo de forma muy acelerada. Él se encontraba alterado, diciéndome que nos teníamos que ir. Yo le contesté que en la laguna había algo. Él me contestó que sí, y que por eso mismo teníamos que irnos lo más rápido de ese lugar. Yo volteé de nuevo a ver hacia la laguna, y lo que vi era un perro color grisáceo que venía hacia nosotros. Por suerte el taxi encendió y salimos chillando llanta de aquel lugar. El taxista me dejó en una gasolinera cercana de mi casa, como a unos 20 minutos. Estaba muy alterado y además venía llorando. Me contó que aquella criatura le había mostrado a alguien de su familia que había fallecido recientemente. Yo no quise indagar más por respeto, pero sabía que decía la verdad, porque yo había visto a mi madre, pero parece que a él le afectó ver más aquella presencia. Indagando más sobre este tema al pasar los años, me di cuenta de que aquella cosa se pudo haber tratado de un brujo, un nahual, o en el peor de los casos, de un demonio, ya que son algunos que toman formas de personas para atraer a sus víctimas a una muerte segura. La siguiente historia es una de tantas que se quedan almacenadas en páginas oscuras de la web, como un testimonio anónimo. Lo que nos cuenta este chico es un encuentro con algo extraño que llegó de improviso al lugar donde laboraba, un encuentro con una criatura nocturna, muy popular en todo el mundo. Les compartiré su historia. En si creerla o no, eso ya se los dejo a la opinión de cada uno de ustedes.
La siguiente historia es contada por un empleado en una gasolinera. Se trataba de un chico joven de 18 años. La gasolinera a la que iba a trabajar era propiedad de un familiar, por lo que solamente se presentaba por las noches del fin de semana, para de esa manera tener algo de dinero. Además, la distancia de la gasolinera a su pueblo era algo larga, ya que se ubicaba en una autopista a las afueras de la ciudad, por lo que las personas que pasaban por esta gasolinera siempre eran diferentes, pues se trataba siempre de forasteros. Los que reconocía más fácilmente eran los camioneros, ya que por lo regular algunos repetían las mismas rutas. El chico había llegado aquella tarde alrededor de las 8 de la noche. Intercambió turno con su compañero, se despidió de él y después empezó a desempeñar sus actividades de trabajo. Durante las primeras horas, todo iba de lo más normal. De hecho, había sido una noche muy calmada, con muy pocos clientes. A lo mucho había atendido a 5 conductores, llenando su tanque y comprando una que otra cosa. Pero lo más raro que notaba en ese momento era la soledad de la carretera. Si bien era cerca de las 12 de la noche y no se esperaba que hubiese mucho tráfico, la verdad era que, para esa hora, sí se suponía que pasaran regularmente autos, sobre todo porque era la entrada del pueblo, pero durante aproximadamente una hora, la carretera se encontraba desolada. Ni siquiera se escuchaba el sonido de un motor a lo lejos. Este joven salió varias veces a la carretera, pues había terminado sus deberes en la tienda. Esto debido a la ausencia de los clientes. Y para tratar de no dormirse o burlar el cansancio, decidió salir a fumar un cigarrillo. Eran pasadas de las 2 de la mañana, y este chico se encontraba a un lado de la carretera, observando de un lado hacia otro. No se podían divisar ningunas luces, pero de entre la oscuridad, observó que alguien se acercaba. Alguien caminaba por un lado de la carretera, en dirección hacia él. Algo extrañado, se dirigió de nuevo a la tienda de autoservicio. Entró y aseguró la puerta, pues eran las reglas del local, que tenían que mantenerse las puertas cerradas después de la 1 de la mañana. El chico estaba atento a que aquella persona pasara por la gasolinera, pero esta no lo hacía. Tenía toda su atención puesta en el cristal que daba hacia la calle, pero cuando prestó atención adentro de la tienda, cuando empezó a escuchar ruidos que provenían desde adentro, al girar la cabeza se percató de que había una persona dentro de la tienda, merodeando por los pasillos. El joven estaba sorprendido, pues anteriormente él recuerda que cuando salió, había dejado la puerta abierta, pero no se encontraba nadie cerca de la tienda o de las bombas de gasolina cuando él había salido a fumarse el cigarrillo. En fin, la persona ya estaba dentro, y querer sacarla se miraría muy grosero. Así que el joven esperó a que esta persona terminara de comprar sus cosas, para que después de que ésta saliera, por fin cerrar con llave la tienda. Pasaron los minutos, y aquella persona seguía vagando por los pasillos. Cada vez que pasaba cerca de un pasillo de la caja, el joven se esforzaba por ver mejor de quién se trataba. Para su sorpresa, se trataba de un adolescente de algunos 14 años. Su vestimenta estaba en muy mal estado. Su camisa estaba desgarrada y sucia, además de que se notaba enfermo. Su aspecto era cadavérico, como si éste no hubiera comido en días. El joven pensó que se trataba de alguien en situación de calle. Obviamente, este chico no tenía dinero para comprar, pero el joven tampoco quería correrlo, así que decidió que le pagaría algo de comer y que le daría la posibilidad de comerlo, pero por fuera, en un banco que se encontraba a un lado de la tienda, pues imaginó que las cámaras lo estaban captando
y estas también registraban la hora, por lo que no quería tener problemas, así que ni corto ni perezoso, se dirigió hacia aquel muchacho. Al acercarse a él, notó que el aspecto de este, de hecho, había cambiado. Su piel de un momento a otro había adquirido un tono grisáceo y lucía aún más delgado de cercas. Este chico mantenía la vista hacia abajo, por lo que no se le podía ver bien su cara. El otro joven se acercó y de una manera muy atenta le dijo que si no tenía dinero, él le podía invitar algo de comida, pero que tenía que salir de la tienda, porque se encontraba en un horario donde no se podía tener personas dentro de esta. Este joven se quedó mirando hacia el suelo y después le dijo con una leve voz y muy baja: «Quiero carne». El joven de 18 años se extrañó de esto, pero a final de cuentas decidió darle lo que él quería. También le dio un jugo y lo acompañó hasta la salida. Cerró la puerta y después continuó con su trabajo. Este chico se mantuvo dentro de la tienda en todo momento. Se encontraba trapeando el piso cuando de pronto empezó a escuchar unos pasos. Estos caminaban por el pasillo de al lado. El joven dio la vuelta y al llegar al pasillo se dio cuenta de que se trataba del mismo joven, el cual había sacado tan solo minutos antes. Este chico ahora lucía aún más delgado. Se le podía ver en sus brazos. Su piel estaba pegada a sus huesos y caminaba de forma extraña. El chico comenzó a tener miedo, pues estaba seguro, sabía que había cerrado muy bien la puerta y nadie podía entrar. Antes de que aquel joven de 18 años fuera y lo cuestionara, este se le adelantó y le dijo: «Quiero más carne». «Amigo, no te puedo dar más cosas. ¿Cómo fue que entraste?». Lo que dijo aquel muchacho había hecho enojar al adolescente. En ese momento levantó la mirada y lo observó con una cara de furia, pero algo de lo que se percató y que le aterró de forma indescriptible fue que este adolescente tenía los ojos completamente oscuros. También se podía ver que tenía colmillos en lugar de dientes. El chico, aterrado, le dijo que tomara la carne, que no habría ningún problema. Esta criatura marchó hacia las carnes frías y empezó a comérselas crudas. El muchacho empezó a retirarse poco a poco de aquel ser, pues decía que con cada mordisco que éste daba, se podía ver cómo también adelgazaba aún más. Este joven, en un momento de desesperación, se fue corriendo hacia la puerta trasera, para salir por la puerta que quedaba a espaldas de los refrigeradores. Cuando llegó a ese lugar, se encontró con la sorpresa de que la puerta se encontraba abierta. Y no solo eso, la manija de esta había sido arrancada y se podía ver la marca muy clara de una garra sobre la puerta. Este joven no lo pensó dos veces y salió corriendo de la gasolinera en dirección a la carretera. Escuchaba algunas garras que lo seguían a la distancia, lo cual lo hizo correr aún con más fuerza. El joven corrió por toda la carretera, hasta por fin encontrarse con un automóvil parado en un desvío, que más bien se trataba de una patrulla, que estaba desviando a todos los automóviles. Al parecer, había ocurrido un accidente, y estaban desviando a todos los automóviles por otra ruta, lo cual explicaba la ausencia de estos. El chico explicó todo lo que le había sucedido a las autoridades y también a su jefe. Para su desgracia, o más bien para el horror de él, las cámaras no habían captado a aquel adolescente extraño, solamente a él, hablando solo
como si estuviera hablándole al aire. En las cámaras no aparecía nadie, solamente él. La única prueba contundente que le quedaba a este chico para que creyeran en su historia era la puerta, que aún conservaba la marca de la garra sobre esta. Esta historia no ha tenido explicación alguna. Varias personas lo asocian a un ser de oscuridad. O para ser más claros, lo que se dice es que aquella noche el joven lidió con un vampiro hambriento y que tomó la decisión más sensata en irse corriendo del lugar, porque una vez el vampiro hubiese terminado de consumir la carne cruda, seguiría con la única carne que quedara en la tienda de autoservicio, la cual era la carne y la piel de aquel joven.